¿Qué tal? Yo soy Dylan y este es mi podcast sobre los temas vistos en la clase de letras mexicanas. Y bueno, comenzaré por la Revolución Mexicana, que fue de 1910 a 1920. Este es uno de los sucesos más importantes de nuestro país, debido a que trajo muchos cambios en diferentes aspectos, tanto sociales como políticos e igualmente económicos. Dado a que produjo una uniformidad en las personas y su único modo de expresión con el que se podía llegar a las personas era en este caso si era autorizado por los grandes mandos, y había una desigualdad como muy marcada entre los distintos las distintas unidades sociales, ya fueran si eras muy rico o si eras muy pobre. Se notaba demasiado en qué tanto podías influir en la sociedad. Este conflicto duró 20 años y fue el que marcó el comienzo de un nuevo auge económico en nuestro país, y se pudo controlar más, y hubo un poquito más de igualdad en cuanto a cómo se repartía los medios de producción en el país. Muy bien, el siguiente tema es la Guerra Cristera, y este fue un conflicto que duró de 1926 a 1929 y llegó justo después de la Revolución Mexicana. Y este fue un movimiento que comenzó por un enfrentamiento entre el gobierno y la iglesia. Y es que lo que la iglesia quería es que el gobierno no metiera tanto, como que no se metiera tanto en sus asuntos. Entonces la iglesia empezó a pedir por eso, y el gobierno obviamente respondió, porque decía que la iglesia tenía muchísimas libertades y es lo que no se quería. Los autores y los libros más representativos son La Virgen de los Cristeros, de Fernando Robles; Tirano y Víctimas, de Claudia Álvarez; Pensativa, novela cristera, de Jesús Goitortiba. Muy bien, la siguiente es la literatura indigenista, que esto igualmente es muy importante en nuestro país, dado a la diversidad de pueblos indígenas que tenemos en todo el país. Esto es una narrativa que parte del indio por ser agredido y explotado por personas de las clases dominantes, y esos escritos es donde se describía o donde se representaba distintas situaciones, las cuales eran muy deplorables o muy inconsistentes, debido a que simplemente por ser indígenas los trataban de una manera bastante despectiva y sin respeto. Los autores y los libros más importantes son Balún Canán, de Rosario Castañedos; Yanichio, el Indio Fernández; y Macario, de B. Traven. El siguiente tema es la vanguardia, que fue un conjunto de movimientos que buscaban apartarse de las normas ya establecidas. Ese tema de la vanguardia es muy interesante, dado a que simplemente lo único que era más importante sobre este tema, yo creo que es que se salía como que del status quo, y siempre buscaba como buscar nuevos métodos o nuevos temas, los cuales no habían llegado todavía a nuestro país y que necesitaban ser ya explotados. Y los vanguardistas se encargaron de que estos temas fueran entendidos por todos los que les interesaba este tipo de temas nuevos y que se salían de lo convencional. Y los autores y los libros más importantes son Al Borde, de Gloria Fuentes; El Adiós, de Alfonsina Soformi; y Hermosa Juventud, de Gottfried Bin. Muy bien, el siguiente tema es el tridentismo. Un tema que en lo particular se me hizo bastante como complejo, porque no entendía mucho. Pero son movimientos artísticos que comenzaron a partir de las vanguardias y apostaban por temas urbanos y cosmopolitas. Este tema del tridentismo viene mucho de la mano con la vanguardia, porque también se salía de las cosas convencionales y buscaba nuevas maneras y nuevos métodos con los cuales impactar en la cultura.
Y eso es más o menos lo que es el independentismo. Igualmente su característica más importante es que se enfocaba mucho en lo urbano y en lo cosmopolita. Que lo cosmopolita se refiere a sociedades como que muy avanzadas y con como con distintas situaciones en las cuales los hace ser muy muy buenas muy buenas sociedades y muy interesantes. Entonces es por eso que se enfocaba en lo cosmopolita. Los autores son y los libros son Paroxismo de Manuel Maples Arce, Recuerdo de Humberto Rivas, Canciones de Aeroplano de Manuel Maples Arce. Ok, el siguiente tema, igualmente muy importante en nuestro país, son los movimientos estudiantiles. Obviamente el más importante de 1968, en donde los jóvenes querían que el gobierno dejara de igual involucrarse mucho en lo que es el tema estudiantil y que hubiera un poquito más de libertad igualmente en lo que eran las escuelas del Politécnico y la UNAM. Entonces los jóvenes se alzaron sus voces para ser escuchados y bueno, más o menos son los movimientos estudiantiles son un conjunto de manifestaciones de estudiantes que buscaban un cambio en el gobierno y una igualdad en sus derechos humanos. Sin embargo, lo que pasó en el 68 ya sabemos que fue uno de los casos más sangrientos y tristes de nuestro país, debido a que el gobierno pues se alzó en armas en contra de los manifestantes, matando a muchísimos jóvenes, los cuales solamente querían darse a escuchar y exigir cambios que eran muy comunes, o cambios que no eran fuera de lo común. Simplemente querían un poquito más de libre expresión. Y bueno, los autores más importantes de estas manifestaciones son Juan García Ponce, Edmundo Garden Arzate y Gerardo de la Torre. Muy bien, el siguiente tema es La Onda, que fue un movimiento literario y disciplinario formado por jóvenes que buscaban una ruptura y un cambio en la literatura tradicional con un lenguaje más franco y abierto. Bueno, La Onda estaba representada mayormente por jóvenes mexicanos, los cuales con todo lo que conlleva ser joven, ya saben, la rebeldía, todo este tema de sentirse lo más que no hay nada que los detenga, ¿no? Quisieron experimentar la literatura escribiendo libros, como dice aquí, con un lenguaje más abierto y franco. O sea, no se iban por especulaciones, no buscaban palabras para que sonara menos agresivo o menos fuerte. Simplemente lo escribían y lo decían como ellos prefirieran, así pudiera ofender a alguien o así fuera algo que no estaba bien visto en esos tiempos. Ellos lo decían y pues bueno, así es como así es lo que realizaba la Onda. Igualmente, los autores y los libros más importantes son Gazapo de Gustavo Sainz, De Perfil de José Agustín y Pasto Verde de García Saldaña. Muy bien, y por último para pasar a los siguientes temas, son la contracultura. La contracultura fue un movimiento que cubre todos los cambios contraculturales. Estos movimientos pueden ser los pachucos, el rock and roll, los hippies, todo ese tipo de cosas igualmente que se salen de la convencional, es la contracultura. Y pues obviamente esto es como para la contracultura, lo que buscaba era darle un sentimiento de representación a todos estos nuevos nuevas bandas que estaban saliendo, ya, como dije, los pachucos, los rockeros, los hippies y todos los que en los años 70 y 80 empezaron a surgir. La contracultura era todo eso que se veía en esos tiempos y que hasta la fecha todavía existen y todavía se ven. Yo creo que ahorita más que antes todo ese tipo de contracultura. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los contemporáneos, que es un grupo de intelectuales que buscaban un cambio en el arte y la cultura con obras imaginarias y diferentes a la realidad. Muy bien, los contemporáneos como que iban un poquito más allá de lo que se veía en esos tiempos.
y buscaban nuevos retos para poder representar y expresar en arte, música, poesía, y eso era los contemporáneos buscaban poder como romper esas barreras y experimentar con nuevos temas, nuevas cosas, nuevos métodos, y de eso se encargaban los contemporáneos. Los autores de los libros más importantes son Al filo del agua, con Agustín Yáñez, y Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Y por último, el postmodernismo, que surge después de la Segunda Guerra Mundial y se caracteriza por la dependencia de técnicas narrativas como la fragmentación, la paradoja y el narrador poco confiable. Bueno, el postmodernismo se podría decir simplemente que son distintos escritos, los cuales como que no buscaban una línea como que no seguían la misma línea de redacción como se hacía convencionalmente, ya que ellos, por ejemplo, su línea narrativa podía ser fragmentada o no lineal, o podía usar un narrador que en este caso no es omnisciente porque no lo sabe todo y nada más cuenta las cosas como lo recuerda o como él piensa que pasarían. Entonces, en este caso, su escritura, su redacción no era nada convencional. Igualmente buscaban cosas nuevas, temas importantes, temas los cuales podrían ser interesantes, y ellos escribían y como ellos quisieran en este caso. En conclusión, todos los temas los cuales vimos este semestre, parcial, son básicamente salirse de lo convencional, afrontar cosas nuevas, no seguir las reglas, siempre dejarse llevar por lo que uno siente y cree que es mejor. Y todos estos jóvenes que lo hicieron a lo largo de la historia, los cuales resultaron manchados de sangre o resultaron involucrados en cosas que no tenían nada que ver con ellos, y que fueron involucrados dado a que no querían seguir lo mismo, en la misma línea que la historia marca, y simplemente querían ser un poco más libres en cuanto a su manera de expresión. Pero sin embargo eso no siempre se entiende y suele malinterpretarse con que son revoltosos o que son rebeldes o lo que sea. Pero bueno, simplemente buscaban y buscamos ser como nosotros queremos, y yo creo que siempre eso es importante, debe de prevalecer siempre ser como somos, sin importar lo que va a decir de nosotros. Y bueno, esos son un poco de resumen de los temas que vimos este parcial, muy interesantes, y pues bueno, es todo por mi parte y hasta la próxima. Gracias.